¿Qué caracteriza la cultura tucumana? Y yo creo que un poco tiene que ver con lo que entendamos por cultura, porque a mí, no sé, se me viene, por ejemplo, la gastronomía. Yo pienso que, bueno, para empezar nos caracteriza el hecho de ser el jardín de la República y, bueno, también mucho el lado de la gastronomía, bueno, las famosas empanadas tucumanas, el sándwich de milanesa. Quizás en esta fecha, justo en este lugar donde estamos, es como que podría decirte que los productos regionales, el papel que cumplió Tucumán en lo que fue la independencia y todo eso. Te puedo decir el panchuc, el sándwich de milanesa, pero creo que es variado el abanico y también puede ser un baile, puede ser el folclore. Nos caracteriza mucho también la jerga, cómo nos expresamos, cómo hablamos. Si nos ponemos a pensar, bueno, son cuestiones de acá regionales del norte, que vienen de, bueno, nos quedan desde el quechua, desde antes, todo lo que es la expresión, la jerga, y pienso que eso nos hace una cultura bastante particular. Puede ser el paisaje, como que para mí muchas cosas la componen, pero que te diga algo propio de acá me parece que es la gastronomía y costumbres como el folclore y ese tipo de cosas. Algunos referentes, algunos artistas, no sé, se me viene a la cabeza Mercedes Sosa, gente que triunfó y que no corresponde a lo que es el escenario particularmente de Tucumán, pero sí nos representa a nivel nacional y quizás internacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Consensos para el Tucumán que soñamos, donde vamos a informar, opinar y debatir con invitados de lujos. En este espacio queremos ayudar a construir una visión conjunta de un Tucumán que queremos y soñamos. Acompáñanos. La cultura tucumana ha realizado un gran aporte en las letras, las artes, en el teatro, en la pintura, en la música, a lo largo de de nuestra provincia y también en el país. Esto se ha visto reflejado en los últimos años. Y yo en este momento estoy con uno de los referentes de esta cultura tucumana, es escritor, periodista y sobre todo un gran amigo mío, Roberto Espinosa. Bienvenido a nuestro programa. Es un gusto tenerte acá, Roberto. Bueno, igualmente, Beatriz, un placer venir a tu programa y tratar de consensuar con vos, digamos, ¿no? y esto de volver al primer amor, ¿no? Que uno nunca deja, que es este oficio del periodismo. Sí. Hay una frase que a vos te identifica mucho y que dijiste: Tucumán fue y sigue siendo una gran potencia cultural. ¿Qué es lo que hace que Tucumán sea esta gran productora? Bueno, Tucumán lo que tiene es que es un semillero de talentos. Es decir, vos tirás una semilla y nacen 10 árboles, digamos, ¿no es cierto? Siempre ha sido así, es una tierra bendecida en ese sentido, porque en una forma permanente, pensemos que en el siglo XIX, en el gobierno de Alejandro Heredia, en 1839, me parece, se construye el primer teatro, que era el Teatro Belgrano. Estamos hablando de 1839. De manera que ya en Tucumán, la gente, los tucumanos, tenían una necesidad de ver obras de teatro, por ejemplo, de escuchar la música que en ese entonces llegaba. Y a partir de ahí, bueno, después el Teatro Belgrano se lo demuele, se lo vuelve a construir en la década del 80. En la Sociedad Sarmiento nace, se constituye toda una generación de intelectuales que le van a dar un aporte fundamental a la cultura de Tucumán, ¿no? Entre ellos Juan Beterán, que ha sido el fundador de la universidad. Y eso que no mencionamos a Lola Mora, ¿no? Toda una mujer claro, avanzada exactamente, en la época. Sí. Lola Mora, que es nuestra escultora insigne, es decir, que está bastante olvidada por los tucumanos en muchos sentidos, ¿no? Es decir, de pronto es como que ella y después Juan Carlos Iramain, el otro gran escultor, bueno, la figura de Lola Mora, que ha sido quizás una de las primeras feministas que hemos tenido, ¿no? Porque se ha insertado en ese mundo de hombres y ella ha sabido, hasta
el momento que pudo, digamos, desenvolverse con éxito en ese ambiente, ¿no? El ambiente político, consiguiendo ayuda, subsidios para terminar obras, en fin. Y después, bueno, Que hoy todavía la seguimos disfrutando. De exactamente, Tucumán, sí. ¿no? La Estatua de la Libertad, lo que hay en la Casa Histórica. Bajos relieves, Alberdi, el complejo escultórico de Alberdi, El la complejo Plaza Alberdi. escultórico, y saber que sus restos están acá en San Miguel de Tucumán, exactamente, en el Cementerio sí. del Oeste. Y que se ha hecho un pequeño museo, Sí. mini museo, pero que la recuerda, digamos, bastante bien, digamos, con cosas sencillas, pero hay un recordatorio de Lola Mora. Obviamente que nadie se iba a imaginar el 2020 que tuvimos con esta pandemia, 2021 todavía continuamos con esta secuela, y obviamente esto también ha hecho que cambiemos nuestra forma de relacionarnos, de reciclarnos, de reinventarnos. ¿Cómo hizo la cultura este proceso y qué es lo que falta por hacer? La cultura, sin duda, ha sido uno de los sectores más golpeados por Sí. no solo por la pandemia, sino por la cuarentena, por las restricciones. De pronto, los cientos y miles de artistas que estaban en los grupos independientes, de pronto, bueno, han quedado sin tener una entrada de ningún tipo, ¿no? Es decir, Sí. caso diferente, por ejemplo, de alguien que tiene otro empleo y que no vive. Es muy difícil vivir del arte, sobre todo acá en Tucumán y en la Argentina, digamos, pero entonces el que no tenía algún tipo de relación de dependencia se las ha visto muy mal, porque pese a las cuestiones online, los talleres, los Zoom, bueno, no ha servido una mínima ayuda, digamos, para ellos, ¿no? Me parece que eso ha desnudado una problemática impensada, porque nadie pensó que iba a ocurrir esto. O sea, no solo en los otros sectores de la sociedad que han sido los muy afectados, el turismo, la cuestión de la gastronomía, etcétera, digamos. Bueno, nadie se imaginó que esto podía sobrevenir, y creo que tiene que servir, en la medida que, bueno, que pase esta pandemia, este bicho terrible, bueno, para empezar a construir desde otro lugar, o sea, tomando esta experiencia, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si volviera a repetirse y tuviéramos otra pandemia de aquí a 10 años, ¿cómo estar preparados, digamos, para que eso no nos sorprenda? Bueno, Roberto, y yo tengo acá este bellísimo libro, ¿no? Mercedes Sosa, Un canto en el viento, de Roberto Espinosa, y que ha sido editado por la editorial de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ciudad histórica, y me gustaría que cuentes cómo nació este libro. Bueno, la idea era, es decir, yo antes había hecho 2 libros, uno sobre el Cuchi Leguizamón, que si bien no es tucumano, es salteño, pero vino muy seguido a Tucumán, en fin, una figura importante del folclore. Y después del Chivo Valladares, que es el gran compositor de folclore de Tucumán. Bueno, se me cruzó la idea de hacer algo sobre Mercedes Sosa, pero bueno, son esas cosas que a uno le circulan, digamos, bueno, como un deseo, hasta que descubrí, tengo miles de cassettes, digamos, y encontré una entrevista de ella que yo no las había vuelto a escuchar. Y me puse a escucharlas y vi que tenían mucha actualidad y que pintaban distintos momentos de ella, o sea que no era una cuestión coyuntural, solamente de que venía a dar un recital, hablábamos de eso, una nota en la Gaceta y punto, digamos. Sí. Y bueno, y de esas charlas que duraban a veces 1 hora u hora y media, se usa 5 minutos, por ejemplo, que es lo que permite el espacio en un diario. Y queda mucha conversación sin tocar. Mucho material sin. Entonces, bueno, sin se me ocurrió que se podía hacer un libro. Ahí eran 7 entrevistas que había guardado a lo largo de 27 años, que duró nuestra relación, nuestra amistad. Y bueno, se me ocurrió que era una idea, podía ser lindo que este libro fuera uno de los íconos de la casa museo, la casa natal de Mercedes Sosa, que compró la municipalidad, de manera que viniera alguien de otra provincia o del exterior y de pronto se encontrara con un libro de Mercedes Sosa, ¿no?
que no es exactamente un libro biográfico, sino un libro periodístico, porque reúne, bueno, 7 entrevistas, muchos artículos que yo escribí en el diario, y convoqué... Sí, mucho material, fotos, claro, pinturas. fotografía, es una edición hermosa, de hecho la municipalidad de lujo, ¿no? De una excelente calidad, sí, sí. Bueno, entonces se me ocurrió convocar a los músicos de ella, que generalmente son los que no trascienden, digamos, son muy conocidos en el ámbito de la música, pero no en el gran público, digamos. ¿Vos sentías que Mercedes Sosa le hacía falta un mayor reconocimiento acá en Tucumán? Pienso que sí, ella siempre pensaba que en Tucumán no la querían, ¿no? Era una sensación que ella tenía, decía, bueno, yo soy reconocida en muchos lugares del mundo, como lo dice también otro músico, que es Rubén Lobo, que es tucumano. Y sin embargo, bueno, yo siento que hay gente en Tucumán que no me quiere, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Es decir, por ejemplo, los santiagueños están orgullosos de sus músicos, de los Carabajal, por ejemplo. Los salteños de sus poetas, de sus folcloristas, los chalchaleros, los fronterizos, Walter Aded, Jacobo Regen, poetas, escritores. Y aquí en Tucumán, el tucumano es hipercrítico. En lugar de estar orgulloso de la gente que nos prestigia en el mundo, siempre le encontramos el defecto, el pelo en la sopa, como para decir, ah, sí, pero tal cosa, ¿no? Sí, pero esto, ¿no? Y bueno, me acuerdo que ella me contaba, mirá, dice, un día yo iba a comprarle una moto para mi sobrino, iba en el auto, y en la esquina de 25 y Córdoba, bueno, había una aglomeración, digamos, estaba atascado el tránsito, Sí. y de pronto se me tira un tipo encima del capó y me empieza a insultar, y dice, negra, que vos, que no le das plata a nadie, que no ayudás a nadie, que esto. Y dice, mira, Roberto, la verdad que a mí me saltaban las lágrimas, ¿no? Porque no sé qué es lo que cierta gente espera de mí. Dice, yo vengo de un hogar humilde, soy un artista, y lo que tengo lo he hecho trabajando y lo comparto y ayudo a la gente que yo puedo y quiero, dice, pero Sí. no sé por qué, por mi ideología, que yo durante mucho tiempo he estado Creo que afiliado. tiene que ver con la intolerancia también, ¿no? Y el no respetar al que piensa diferente. Pero bueno, estamos hablando de una artista de la talla de Mercedes Sosa que ha sido en el mundo, ha sido alabada, y quién no la quería tener en el escenario, ¿no? Y que debería ser un orgullo para todos. Es la artista, la cantante más importante que ha dado el país. No hay otra cantante ni cantante masculino que tenga la trascendencia internacional de Mercedes Sosa, ¿no? Sí, pero bueno, creo que esto viene a subsanar ese vacío, ese olvido, y que también va a estar presente en el Museo Mercedes Sosa, ¿no? Y también en las librerías tucumanas. Quien desee leer este libro, la verdad que los recomiendo porque es excelente. Una canción en el viento. Yo cuando lo leía escuchando a Mercedes Sosa, obviamente. Fue un momento muy lindo. Bueno, Roberto, vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos con esta interesantísima charla con Roberto Espinosa. No se vayan. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque y continuamos con el querido escritor, periodista y amigo Roberto Espinosa, un hombre de la cultura, pero que además entrevistó a muchos personajes de la cultura nacional e internacional. ¿Qué anécdota te dejó estas entrevistas o alguna en particular que te haya marcado, Roberto? Bueno, muchas, digamos, sobre todo con aquellos entrevistados donde había alguna conexión. Bueno, yo trataba de seguir la relación, ¿no? Así, por ejemplo, pasó con Yupanqui, con la misma Mercedes Sosa, Sí. con Miguel Ángel Estrella. Bueno, un modo de prolongar no solo la cuestión profesional de una entrevista circunstancial, sino, bueno, la posibilidad de seguir conversando con esa persona y por ahí de vertebrar una amistad, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay muchas entrevistas, por ejemplo,
Recuerdo haberlo entrevistado en París a Yehudi Menuhin, uno de los grandes violinistas del siglo XX, y recuerdo que, bueno, era un aniversario de Música Esperanza, cumplía 15 años, y Miguel Ángel Estrella, bueno, había organizado un concierto importante, estaba la Filarmónica de Radio France, Yehudi Menuhin, que ya estaba retirado como violinista, pero dirigía. Bueno, llegado el momento, me impresionó porque yo me imaginaba que era un hombre alto, era de petizo como yo, tenía unas cejas pulposas blancas y una mirada de águila que era como que te leía el interior, ¿no? Sí. Entonces me propone él conversar en el intervalo del ensayo, ¿no? Bueno, la cuestión es que un amigo mío, el mayor, tenía 80 años, Yves Agenauer, me dijo, Roberto, dice, no lo vas a tutear a Menuhin, porque yo tuteaba a los franceses para hacerla sencilla, digamos, mi francés, ellos se tutean en el ámbito familiar. Sí. Entonces me dice, Menuhin es un lord de la corona británica, no lo vas a querer tutear. No, le digo, Yves, no te hagas problema. Bueno, la cuestión es que estaba Estrella, digamos, como para ablandar la charla. Bueno, cuento una anécdota de la hermana de Menuhin, Epsiba se llamaba, pianista, que había venido a dar un curso en Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que dice, pero Yehudi habla castellano. Ah, le digo, bueno, si querés, le digo en francés, hablemos en español. No, dice él, yo entiendo, leo, pero prefiero hablar o en inglés o en francés, ¿no? Y mi amigo me hacía señas, estaba frente a mí y decía, ne tutoyez pas, Roberto, ne tutoyez pas. Bueno, la cuestión es que Menuhin, un hombre sencillo, semejante celebridad que Sí, era, como bueno, muchos grandes. Charlamos, me dedicó más o menos 15 minutos, la verdad que impresionante, digamos, ni esperaba, digamos, charlar con él. Todo fue gracias a la gestión de Miguel, digamos, que él le dijo que yo era un periodista del norte, de la Argentina, de Tucumán, etcétera, y él accedió, digamos, gentilmente, porque no daba entrevistas hacía por lo menos 5 años, ya estaba harto que lo entrevistaran, ¿no? Claro. Bueno, esa es una anécdota muy linda, digamos, que bueno, me impresionó, ¿no? Esta calidad humana de este hombre y esa sensibilidad, ¿no? Y esa cuestión además de ver el arte no solo como una cuestión comercial del carrerismo, de ser famoso, de grabar discos, sino de proyectarlo hacia la solidaridad, hacia los chicos. Creó una escuela de violín en Suiza. Bueno, en fin, tenía otra mirada, que el arte no solamente está en un escenario, sino que puede ir hacia la sociedad, ¿no? Ujú. Bueno, yo les quiero confesar que compartí 10 años en la redacción de La Gaceta con Roberto muy generoso, yo recién arrancaba y algunas cosas que no sabía, amablemente Roberto me ayudaba y me enseñaba. Vos, ¿cuántos años en el diario La Gaceta? Bueno, 40 años llevo ya. 40 años. Toda una vida. Toda sí. una vida, ¿no? Vamos a ir cerrando ya, hemos hablado del pasado, del presente, hablemos del futuro. ¿Cuál es el Tucumán que soñás para tus hijos, para tus nietos? ¿Qué te gustaría de Tucumán que soñás y que se haga realidad? Bueno, yo en realidad creo que, pienso que lo hemos tenido en algún momento, los tucumanos y nuestra clase gobernante, dirigente, hemos perdido la capacidad de soñar en grande, ¿no? Es decir, es como que nos movemos en la cuestión de la coyuntura. Un ejemplo, Sí, uno de los grandes rectores de la universidad fue Horacio de Escole. así es. Durante la gestión de Horacio de Escole se crea la Orquesta Sinfónica, se crea el Instituto de Música de la Universidad, se crea la Facultad de Medicina, se eleva Facultad de Arquitectura, Ingeniería, se comienza a construir la ciudad universitaria, es decir, había una visión macro de la universidad, ¿no es cierto? Y bueno, también eso en todos los vaivenes políticos, porque era el pleno peronismo, ¿no es cierto? De Escole arranca en el año 47,
Y a partir de ahí empieza esa gestión, pero tenía una visión grande, digamos, que hay que tenerla. Es la visión que tiene todo estadista, digamos, que no se mueve con la cosa chiquitita, digamos. Con el cortoplacismo. Exactamente. Entonces creo que eso es importante recuperar para Tucumán, es decir, Sí. de ahí el hecho de que siempre se dice, bueno, necesitamos grandes obras, pero resulta que no llegan porque hay una prioridad de conseguir votos y a eso no lo voy a inaugurar yo, entonces no me conviene. Bueno, ese ejemplo cotidiano, digamos, corre también para las cosas de la cultura, para todo, ¿no? Es decir... Así es, la cultura tiene que ser una política pública. Exactamente. Y no como suele suceder que viene un gobierno y cambia todo lo que hizo el anterior y el anterior cambia todo lo que hizo el anterior, cuando hay temas centrales que tienen que ser políticas públicas, no importa el signo político que fuere, ¿no? Que esté gobernando. Exactamente, y además está el hecho de la educación, ¿no? Es Totalmente, decir, central. Por ejemplo, Sarmiento lo primero que hace un censo y el 80% de la población argentina era analfabeta. Y bueno, no puede haber progreso sin educación y sin una justicia digna tampoco, ¿no? Absolutamente. Y bueno, de ahí la importancia de esa educación, es decir, el Tucumán que yo sueño y la Argentina que yo sueño que sea un lugar, digamos, digno para que nuestros hijos puedan realizarse, ¿no? En 205 años, de 1816, no hemos sabido construir un país digno los argentinos. Siempre las grietas, los enfrentamientos, el River Boca, digamos, tenemos una incapacidad para unirnos detrás de un objetivo común terrible, ¿no? Y que es, pienso yo, lo que nos impide avanzar, digamos, en mayores concreciones, más importantes. Es decir, bueno, seguimos en la diferencia, digamos, yo hago esto, pero el otro viene y lo patea o busca que me vaya mal. En lugar de decir, bueno, vení, hagamos algo juntos. Tal justamente cual, ¿no? este consenso. En esto, en encontrar el consenso. Exactamente. Así es. Bueno, Roberto, un placer conversar con vos. Nos quedó mucho más en el tintero, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a vos por haberme invitado. No, por favor. Fue un placer tenerte con nosotros. Y a ustedes que están del otro lado de la pantalla, gracias por acompañarnos una vez más. Y recuerden, para el Tucumán que soñamos hace falta consensos. Nos vemos el próximo fin de semana a las 19 horas, siempre por Canal 10. Muchas gracias.